Gracias, bienvenidos todas y todos a este segmento en el que les vamos a hablar de los proyectos que estamos realizando, los proyectos que están apoyando desde el Programa de Investigación en Cambio Climático y que han estado en desarrollo desde el año 2022 hasta este año 2023. No quito mucho tiempo porque, para variar, estamos muy apretados. El primer proyecto se llama Cambio Climático y Riesgos a la Salud en México y es presentado por el equipo del doctor Horacio Riojas Rodríguez del Instituto Nacional de Salud Pública y por Magali Hurtado, que tenemos aquí también el gusto de tenerla. Adelante, por favor. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos por la invitación. Y entonces voy a proceder a presentar brevemente uno de los estudios apoyados por el programa de investigación en cambio climático. Este es Cambio Climático y Riesgos a la Salud en México, un análisis regional actualizado de carga de la enfermedad. En este estudio participamos Horacio Riojas, Eunice Félix, Pamela Zúñiga, Julio César Cruz, Angélica de la Sierra y una servidora, y lo estamos desarrollando desde el Instituto Nacional de Salud Pública. Y como antecedente tenemos que en el 2006 realizamos un estudio diagnóstico sobre los efectos del cambio climático en la salud humana y la población en México. En ese estudio hicimos una revisión bibliográfica, seleccionamos causas de morbimortalidad como dengue hemorrágico, golpes de calor, exposición y frío extremo, enfermedades infecciosas intestinales, las respiratorias agudas, intoxicación por alimentos relacionados con marea roja, víctimas de desastres naturales, huracanes e inundaciones. Hicimos un análisis muy breve como de correlación entre clima y salud, un estudio de caso de dengue, incorporando variables del fenómeno del niño en municipios de Veracruz, e hicimos algunas conclusiones y recomendaciones de estudios a seguir, muchos de las cuales nos hemos guiado nosotros para desarrollar proyectos en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, para actualizar este estudio diagnóstico, nosotros nos planteamos en este proyecto, en este estudio, analizar los riesgos regionales y políticas públicas de cambio climático y salud en la población mexicana, y como específicos, analizar espacial y temporalmente la mortalidad asociada al cambio climático, tanto por entidad federativa como por regiones en México, además de revisar políticas de adaptación al cambio climático, lo cual está en gris porque no lo vamos a presentar en este momento. Y para ello obtuvimos registros diarios de mortalidad del Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones de la Secretaría de Salud de 1998 al 2021. Seleccionamos, además de estas causas que vimos previamente, algunas otras causas de mortalidad asociadas a variabilidad y cambio climático. No las voy a presentar todas por cuestión de tiempo, pero vamos a ir revisando algunas, ¿no? Y esto de acuerdo al Código Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión. Además, agrupamos por grupos etarios y causas específicas los casos para obtener conteos diarios y anuales de mortalidad. Estimamos tasas de mortalidad acumulada para el periodo 98-2021 y describimos algunas series de tiempo de las causas seleccionadas para 13 regiones de México. Estas regiones las hicimos de acuerdo a la Encuesta Nacional para Consumo Energético y de las Viviendas, que son la zona norte, ¿sí? que es cálida extrema y tiene usualmente un clima cálido con incrementos en temperaturas en el verano. La zona centro, ¿sí? que es esta zona templada que está conformada por los estados del centro, y la zona tropical que tiene un clima cálido todo el año y se acentúa al comienzo de la primavera y comprende los estados del sur y sureste de nuestro país. Y bueno, los resultados son los siguientes. En cuanto a, este es un descriptivo, a infecciones en las vías respiratorias superiores para todas las edades, vemos que estas se presentan o presentan una mayor tasa de mortalidad en los estados del centro del país y algunos estados del sur, como son Oaxaca y Chiapas. Lo mismo pasa para neumonía en menores de 5 años y para otras infecciones respiratorias en las vías respiratorias inferiores, también en menores de 5 años, ¿no? Que tienen las mayores tasas en estos estados del centro del país y del sur. En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, sucede lo contrario, ¿no? Estas tienen mayor tasa de incidencia en la zona norte y centro del país, ¿sí? En cuanto a todas las causas del sistema circulatorio y las isquémicas del corazón. Y en cuanto a las cerebrovasculares, llama la atención también, bueno, y también las isquémicas, unas tasas altas en Yucatán
y en algunos estados también del sur del país, ¿no? Como son Veracruz y Oaxaca. Sí, y los resultados que mostramos aquí para exposición al calor y al frío excesivo, pues muestran mayores tasas de incidencia en Sonora y en Chihuahua respectivamente. Sí, en cuanto a las infecciones intestinales son como esperábamos, ¿no? Las mayores tasas de mortalidad en los estados que presentan, pues, o que tienen localidades con un alto rezago social, como Oaxaca y Chiapas. ¿Sí? Y la malnutrición lo hicimos nosotros para dos grupos etarios, que son los menores de 5 años y los mayores de 65. Y como podemos observar, estas presentan las tasas más elevadas en los estados del sur del país. Algunos también presentan tasas elevadas en el centro. Llama la atención en menores de 5 años en Chihuahua, ¿sí? Y principalmente, digo, estas tasas elevadas se presentan en los estados de Chiapas y Oaxaca, ¿no? En cuanto a dengue y lesiones autoinfligidas o suicidios, lo que observamos con el dengue clásico es unas tasas afortunadamente muy bajas de mortalidad. Estas se presentan en estados endémicos, que son estos estados costeros, y los suicidios, pues llama la atención que son hoy en el norte del país, ¿no? O en el sureste del país, ¿no? Con tasas pues elevadas y cada vez mayores en los estados de Sonora y Chihuahua y en estos 3 estados del sureste del país, ¿no? Cuando regionalizamos o presentamos algunas series de tiempo de tasas de mortalidad por región, ¿no? Estas son las regiones y los estados para darnos alguna idea, norte, centro y sur. Lo que observamos es lo siguiente: las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Para todas las edades, pues presentan tasas más elevadas o las mayores tasas en los estados del centro del país, ¿no? Seguido de los del sur del país y más bajos en las del norte. El asma, por el contrario, en la región sur es donde se presentan las tasas más elevadas, cosa que no esperábamos aquí, ¿no? La neumonía más o menos tiene un comportamiento similar, digo, salvo algunas entidades federativas más elevadas en la región centro y la región sur del país, y la región norte tiene menores tasas y pareciera que al menos en la región norte tiene una tendencia a la baja, ¿no? Negativa. Las enfermedades cardiovasculares, pues como es de esperarse, porque son las principales causas de mortalidad en el país, presentan tasas elevadas en las 3 regiones, ¿no? Probablemente un poco menos en la región sur, pero van por el orden de magnitud, las tasas en las 3 regiones igual, con una tendencia positiva, ¿no? Incrementándose las tasas de mortalidad, ¿no? Lo mismo son para las cerebrovasculares, como podemos ver aquí, en mayores de 65. Y las infecciosas intestinales, como veíamos también en los mapas, los estados del sur del país, ¿no? Sureste, son los que presentan las tasas más elevadas, seguidas de las del centro y las del norte, ¿sí? En cuanto a malnutrición, en cuanto a malnutrición, en menores de 5 años, ¿no? Se presentan tasas más elevadas en el centro y en el sur, pero lo que pasa con los mayores de 65 años es que pues estas tasas además se elevan un poco más, ¿no? En las regiones, en el centro, digo, y en el sur son similares, exceptuando en la Ciudad de México que son bajas, ¿no? O se ve un pico más alto en Oaxaca, ¿no? Sí. Y sobre los suicidios, pues llama la atención también aquí que tiene una tendencia positiva, estos van a la alza, ¿no? Y tienen más o menos las tasas similares en las 3 regiones del país, ¿no? La exposición al calor natural, pues como también es de esperarse, ¿sí? La mortalidad más elevada, aunque son tasas muy pequeñas, se presentan en la región norte, ¿no? Y eso sí jala mucho como los estados de Baja California y Sonora, ¿no? Aquí en estas tasas. Y bueno, como conclusiones tenemos que de acuerdo al estudio de carga de la enfermedad, la fracción de la mortalidad atribuible a la temperatura es mayor para temperaturas bajas, pero la fracción de mortalidad de la temperatura alta muestra una tendencia ascendente en los últimos años, ¿no? Y esto, la fracción de muertes que se atribuyen a temperaturas bajas va del orden de 19.4
8%, mientras que para las temperaturas altas es de 3.1%. ¿Sí? Esto aquí es importante destacar que existen otros determinantes o condicionantes de la salud, como el rezago social, la dieta, actividad física o acceso a los servicios de salud, que se deberían de considerar en este tipo de estudios. Y también que las causas aquí presentadas excluyen otros eventos en salud importantes, como son esos relacionados con el clima, que son las enfermedades transmitidas por vector, como dengue, chikungunya, zika, ¿no? O las relacionadas con la salud materno-infantil, como bajo peso al nacer o pequeño para la edad gestacional, que se han estado relacionando últimamente con los cambios en el clima, ¿no? Y no los presentamos aquí porque no tenemos la información como para hacer este tipo de análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magali, y muchísimas gracias, Horacio, por ayudarnos a ver cuáles son los efectos del cambio climático en la parte de salud en México. Una cosa que ustedes llevan trabajando muchísimo tiempo, pero que todavía hay un montón de huecos en lo que sabemos y no sabemos en cambio climático. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de hacer un espacio para preguntas generales al final del segmento, pero para variar, como estamos aquí tan apretados, pero bueno, ya el otro día lo mencionábamos, pronto les haremos una invitación para pues, presentar en particular los resultados de cada proyecto y tener, digamos, una discusión más amplia. Muchísimas gracias, Magali. Gracias a ustedes por la invitación, Francisco. Y ahora tenemos otro proyecto que estamos apoyando, que es la economía del cambio climático en México, y que lo va a presentar el equipo de la doctora María Eugenia Barrarán Viniegra de la Universidad Iberoamericana. Hola, Maru, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias por la invitación a presentar estos avances. Gracias, adelante. Bueno, pues el reporte que voy a presentar ha sido trabajado con Tamara Pérez y con Francisco Estrada. La idea de este reporte es mostrar los avances que ha habido en, digamos, la contabilización del impacto económico del cambio climático. Los impactos económicos que eso está causando. Entonces hay antecedentes desde el 2006 con el trabajo de Stern, donde consideró que a nivel mundial se necesitaría una inversión de 1% del PIB mundial para reducir los efectos del cambio climático, para mitigar los efectos, mientras que los daños podrían ser del 20% del PIB mundial. Después de eso han habido otros estudios donde se ha visto cuáles serían los impactos y aún recientemente, en 2020, hemos encontrado que entre el 77 y 102% del PIB actual sería el valor de los impactos durante este siglo. Mientras que supera el 200% del PIB actual de países en algunas partes como los países en desarrollo. Entonces, la verdad es que los costos, como podemos ver, superan por mucho los costos de inversión para realmente reducir o mitigar las emisiones de cambio climático. Entonces, con respecto a México, existe una alta vulnerabilidad en todo el país. Hay regiones donde es más de los impactos físicos del cambio climático cumplir con los NDCs nos podría llevar a tener unos escenarios mucho más viables en términos de adaptación sobre todo y de impactos sectoriales. Entonces, el objetivo general de este estudio es determinar el estado del arte de la economía del cambio climático en México y plantear una agenda de investigación futura. Y los particulares es revisar la literatura existente, que es lo que les voy a presentar, identificar vacíos de información, que también es parte de los resultados de la revisión de literatura, y tratar de ver dónde se puede meter alguna información y una agenda de investigación de corto, mediano y largo plazo. Entonces, les voy a mostrar muy brevemente los resultados del avance. Estuvimos haciendo una revisión de literatura utilizando palabras clave como impactos, costos, cambio climático, sectores económicos y, bueno, impactos económicos, ¿no? Y también México. Y tenemos una serie de resultados
tanto de literatura académica como de literatura gris, y dentro del estudio lo que vamos a hacer es separar esta y hacer las acotaciones necesarias. Pero también, dado lo poco que hay publicado, es importante también considerar los estudios del gobierno, que eso estará listado como literatura gris, y se hará la discusión necesaria acerca de la validez de algunos de esos estudios. Entonces, se encontraron en total 51 estudios entre 2004 y 2023. El 57% son artículos académicos. La literatura gris es 29%, principalmente, de 35%, considerando tanto los reportes como las tesis, y hay algunos libros también que estamos incorporando en el análisis. Estos son los temas encontrados. Tenemos, aquí pueden ver la distribución: agricultura, turismo, impacto global en el PIB, efecto en salud. Son como de los estudios de los que hay más estudios, y los vamos a ir revisando ahorita tema por tema. Entonces, con respecto al tema de mitigación, pues tenemos 3 estudios, y esos estudios tienen las características de que algunos son nacionales, otros no, otros están a nivel sectorial, pero se analizan las inversiones netas, los beneficios netos y el costo de la efectividad de las políticas. También tenemos, con respecto a eventos extremos, tenemos 5 estudios entre 2018 y 2023, son a nivel nacional y se consideran huracanes, inundaciones e incendios, y se analiza el costo por los daños esperados, y generalmente se aplica el método de costos inducidos. Posteriormente, con respecto al PIB, tenemos 9 estudios entre 2011 y 2022 a nivel nacional, y para Baja California hay uno en especial, y se analizan los costos totales en crecimiento y pérdidas. En cuanto a agricultura, tenemos 21 estudios entre 2004 y 2023 a nivel nacional, y para la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Tlaxcala y Sonora. Se consideran cultivos de maíz, arroz, sorgo, trigo, caña de azúcar, café, cebada y plátano, y se analizan valores de producción, valor de la tierra, ingresos netos, rendimiento de cultivos, producción e ingresos esperados, producción perdida, superficie sembrada, costos totales respecto al PIB. Entonces ahí, como ven, es de donde más estudios hay, tanto regionales como nacionales. En cuanto a ganadería, tenemos 4 estudios entre 2010 y 2023. Son a nivel nacional, se considera ganado bovino, caprino, ovino y porcino. Se analizan ingresos netos por cabeza, costos totales del PIB. Con respecto a pesca, hay solamente 2 estudios entre 2011 y 2013. Son a nivel nacional y se considera camarón y sardina, y se analiza el valor de la producción. Con respecto al tema forestal, tenemos 2 estudios entre 2011 y 2022. A nivel nacional se consideran pinos y especies forestales en general, y se analizan pérdidas de producción y costos al PIB. Después, con respecto a biodiversidad, hay solamente 2 estudios a nivel nacional, y se analizan costos agregados por pérdidas. Con respecto a uso del suelo, tenemos 3 estudios entre 2011 y 2018 a nivel nacional para Ciudad de México y Tabasco, y se analizan daños esperados y costos de tonelada de CO2 equivalente. Con respecto a recursos hídricos, tenemos 5 estudios entre 2010 y 2018 a nivel nacional para la Ciudad de México, Baja California y Monterrey, y se analizan costos de consumo de agua, de abastecimiento y de adaptación. Con respecto a energía, tenemos 4 estudios entre 2011 y 2018 a nivel nacional y para la Ciudad de México. Perdón, me pasé una. Ajá. Ciudad de México, y se analizan cambios agregados al PIB, demanda de electricidad y consumo eléctrico. En cuanto a industria,
tenemos un estudio donde se ven resultados a nivel nacional y se analiza el valor de la producción. En cuanto a transporte, tenemos 3 estudios entre 2015 y 2018 a nivel nacional y para la Ciudad de México, y se analizan gastos adicionales en mantenimiento y demanda por gasolina. Salud, como decíamos, es otro estudio con muchos, que tiene una cantidad significativa de estudios, y tenemos 8 entre 2012 y 2023 a nivel nacional y para la Ciudad de México, y se consideran enfermedades gastrointestinales por golpe de calor y transmitidas por vector. Se analizan costo de enfermedades, morbilidad y gastos de prevención y vigilancia e incrementos al PIB. Turismo es otro sector importante en cuanto al número de estudios. Tenemos 11 estudios entre 2011 y 2020. A nivel nacional y para la Ciudad de México, Quintana Roo, Nayarit y Guanajuato, se analiza la demanda turística, el impacto en la infraestructura, el riesgo económico anual, los costos al PIB y las pérdidas económicas acumuladas. Entonces, con esto, los próximos pasos son: 1, homologar y comparar en la medida de lo posible los costos encontrados. Están para diferentes periodos, en diferentes monedas, entonces tenemos que homologar esto para poderlos hacer comparables, y eso yo creo que va a ser la parte central de lo que nos queda hacer. Identificar vacíos de información existentes y claramente mostrar cuánta de la información que tenemos es información de literatura académica versus literatura gris, para así como señalar con mayor precisión dónde falta más artículos académicos con revisión de pares para incluir en este estudio. Y planear la agenda de investigación. Yo creo que este último punto de completar la información faltante en la medida de lo posible con otros estudios a través de la técnica de transferencia de beneficios quedará como investigación futura, porque realmente pues creo que es bastante complicado hacer esto y podría ser uno de los temas a incorporar en la agenda a mediano plazo. Estas son las referencias de lo citado inicialmente, todas las demás están en las tablas. Y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maru, por presentarnos estos avances en qué se ha hecho en la economía del cambio climático. Bueno, hay más literatura de la que uno podría pensar en un inicio, lo cual es bastante alentador, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con la siguiente presentación. Como mencionaba, ya habrá espacio para discutir y para una presentación más amplia de cada uno de estos temas. Ahora nos vamos al análisis transdisciplinario de la seguridad hídrica ante el cambio climático en la zona metropolitana del Valle de México mediante el uso de mapas cognitivos difusos. Esto es presentado por el equipo del doctor Carlos Gay García del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Adelante, no sé si está Carlos o si está Norma. Oye, por ahí está también Norma. Yo creo que la presentación nuestra la vamos a hacer en 2 partes. Yo voy a hacer una pequeñísima introducción, un poco como motivando el tema, y luego le voy a dejar a Norma que se haga bolas con la share screen y todo el rollo. En lo que estamos nosotros metidos de alguna forma es en tratar de determinar cuestiones que tienen que ver con los impactos del cambio climático sobre sistemas, que a fin de cuentas se convierten en sistemas complejos. El problema de esto es que cuando nosotros tratamos de hacer algún análisis sobre los impactos, por ejemplo, del cambio climático sobre el agua de la Ciudad de México, el agua del Valle de México, pues haríamos una especie de contabilidad sobre el balance hídrico de la Ciudad de México, y a partir de ahí llegaríamos a conclusiones. El problema es que sobre el problema de agua, por ejemplo, del Valle de México, hay muchos otros factores que están afectando cómo se distribuye o cómo se usa el agua del Valle de México. Y esto representa otra vez un sistema en que muchos de los factores que intervienen en él pues están interconectados. Entonces, cualquier estudio que pretende
cualquier estudio que pretende localizar el efecto del cambio climático sobre uno de estos aspectos del sistema, por ejemplo, de abastecimiento de agua de la Ciudad de México, pues se quedaría muy corto. Uno de los mecanismos que pudimos encontrar o que encontramos que existen para representar este tipo de modelos, este tipo de sistemas, son los mapas cognitivos difusos. Los mapas cognitivos difusos permite de alguna forma representar al sistema y sus interacciones, y además permite su manipulación. Entonces, no es completamente nuevo, pero sí en su aplicación que estamos haciendo nosotros aquí en México, y pretendemos hacerlo a muchos otros, bueno, eventualmente a muchos otros sistemas. Yo creo que aquí dejo yo que Norma tome la palabra. El trabajo que nosotros estamos haciendo es integrar en un solo mapa cognitivo difuso lo que son los sistemas ambiental, social y proveedor. Eso lo que nos está permitiendo a nosotros es hacer la conformación de un sistema robusto e integrador de un mapa, aquel en el que podamos observar todas las interacciones y sobre todo los procesos de retroalimentación que aparecen entre las problemáticas que aparecen tanto en el sistema ambiental, social y proveedor. Y a partir de esto, disculpen, ¿ven mi proyección de pantalla? ¿Sí? Sí, lo estamos viendo. Ok, gracias. En base a una exhaustiva búsqueda bibliográfica, lo que nosotros hicimos fue la conformación de un sistema integrador compuesto por 296 relaciones de causalidad. Este es un mapa en el cual nos va a permitir, en esta primera etapa, hacer la modelación de qué es lo que uno espera en esta vulnerabilidad hídrica ante los impactos del cambio climático, como es un incremento en la temperatura, decremento en la precipitación, y para esto lo que nosotros encontramos rápidamente es que ante estos escenarios, aquí podemos localizar 5 problemáticas que que tienen que ver no solamente únicamente con catalogar lo que son en el sector ambiental, social y proveedor, sino que nos permite obtener ya en su conjunto cuáles serían las problemáticas que se muestran aquí en la pantalla, que serían las más graves que van a afectar a este sistema de la vulnerabilidad de la seguridad hídrica de la zona metropolitana del Valle de México. Este mapa es muy importante porque en este primer paso lo que nos está permitiendo es obtener un diagnóstico de este sistema en su totalidad, y en la siguiente etapa lo que nosotros haremos, como comenta el doctor, es poder manipular sobre este mapa, y esto lo que nos va a permitir en esta segunda etapa es estar probando aquellas medidas de intervención que prueben ser las más eficaces para alejar a este sistema de este colapso hídrico que está mostrando, con las condiciones actuales que se están dando, tanto porque el sistema ya en sus condiciones, aún sin cambio climático, ya presenta muchísimos problemas. Con cambio climático, estas problemáticas se están exacerbando, y entonces, ya con este conjunto de problemáticas exacerbadas, ver cuál tendría que ser la planeación en el futuro para que esas medidas de intervención sean eficaces y se logre poder proponer medidas de intervención efectivas que en su momento se sugerirán que se incorporen a políticas públicas. Sí, doctor. Bueno, nada más una pequeña intervención. Ustedes ven aquí en la pantalla el incremento de la vulnerabilidad de las comunidades, generación de problemas sociales ambientales en segundo término, deterioro de la salud, decremento de recursos hídricos y pérdida de ecosistemas. Esto es lo que estaríamos viendo nosotros en este sistema relativamente, bueno, complicado, lo voy a decir, complejo, y el mapa, concepto que nosotros llamamos S1, que va para abajo siempre, pues se revirtiera, ¿no? Entonces, aquí el punto es el sistema complejo que nos permite representar la situación del sistema agua de la zona metropolitana del Valle de México. Y el modelo que nos permita también poderlo manipular. Quiere decir que nosotros podemos alterar o podemos añadir algunos conceptos para tratar de evitar
que el comportamiento del sistema sea lo malo que es lo que estamos viendo. En realidad ahí, todas estas cosas que tienden a uno se estabilizan muy alto, quiere decir que todos estos conceptos están mal. Pero bueno, de alguna forma esto confirma que el modelo no nos está diciendo cosas que de alguna forma no estuviéramos nosotros sintiendo, pero nosotros somos como integradores de estos sistemas complejos, pero aquí nos permite modelarlo e intervenirlo, ¿no? Esto es lo que estamos pretendiendo hacer al aplicar este tipo de modelación de sistemas complejos, ¿no? Y bueno, doctor, si me permite, bueno, pues Adelante. agradecemos al programa de investigación en cambio climático por el apoyo que nos ha brindado para llevar a cabo esta investigación, al doctor Francisco Estrada por todas las facilidades otorgadas para esta investigación, al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático por las instalaciones y todos los recursos que nos permitan llevar a cabo esta investigación, y a todos ustedes por su amable atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, Norma, por esta presentación. Y bueno, pues ya lo estaremos invitando para que nos cuenten a más detalle y tengamos esta interacción de preguntas y respuestas prontito. Ahora pasamos al siguiente proyecto, que es elaboración de escenarios de mitigación viables y relevantes para apoyar la formulación de políticas nacionales de acción climática. Y este equipo está dirigido por el doctor Jorge Islas Marcial Sampeiro del Instituto de Energías Renovables. Jorge, adelante, ¿cómo estás? Hola, Francisco, muchísimas gracias. Bueno, primeramente quisiera agradecer, ¿no?, al programa de investigación de cambio climático de la UNAM, a Francisco por haberme considerado, ¿no?, para seguir estudiando todas las cuestiones referentes a mitigación del cambio climático en México. Así que tenemos pues un proyecto que tiene como título el que están viendo, elaboración de escenarios de mitigación viables y relevantes para apoyar la formulación de políticas nacionales de acción climática. Este trabajo pues no se está haciendo en equipo, si me hace favor la que sigue, que ustedes ahorita mismo verán quiénes están conformando este equipo. La que sigue, por favor, todos ellos son académicos del IER, y Fidel, que es un consultor que pues en este tipo de trabajos también siempre me ha estado apoyando. La que sigue, por favor. Bien, pues, pues está centrado en el sector eléctrico mexicano, este proyecto, y como siempre, y más en la actual administración, pues siempre hemos tenido un poco el reto de la información, ¿no? Es difícil conseguir información actualizada y bueno, y tratamos obviamente de que esta sea la más robusta posible, y también basamos mucho nuestro trabajo en tener información pues basada en la mejor ciencia disponible a través de la literatura internacional de revistas indizadas, ¿no? ¿Qué queremos cuestionarnos en este proyecto? Bueno, primeramente decirles que la motivación es que este es un sector clave, ¿no?, para cumplir con la Política Nacional de Cambio Climático, y también clave para cumplir con los compromisos establecidos en las contribuciones nacionales determinadas de México ante el Acuerdo de París y lo que se establece en la Ley General de Cambio Climático para el 2050. Entonces, la que sigue, por favor. Tenemos obviamente como objetivo, pues sí, crear una herramienta y una información que facilite la toma de decisiones para mitigar el cambio climático en el sector eléctrico. Entonces, aquí está un poquito a lo que nos comprometimos en este proyecto, ¿no? Es la construcción de un escenario base con sus respectivos reportes, de un escenario bajo en carbono, que en este caso se centrará en el sector eléctrico, y también una herramienta de visualización que permita al usuario de una manera amigable jugar con esta herramienta, hacer escenarios, decir que mira, con estas dos medidas de mitigación
podemos reducir en tanto la mitigación del sector eléctrico, que hay opciones de este tipo y una guía para el uso del visualizador. Vamos a ver muy brevemente cómo podemos interaccionar con ese visualizador de una manera muy rápida. La que sigue, por favor. Entonces, pues construimos dos escenarios, uno base y otro bajo en carbono, pues con la metodología que siempre hay que emplear en la construcción de escenarios. Entonces, también acompañamos este estudio de un análisis costo-beneficio, de un análisis de los costos de mitigación y obviamente de cómo impacta en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La que sigue, por favor. Y a continuación voy a vamos a ver esta herramienta de visualización. Es una herramienta que tiene, como ya dije, esas ventajas que permite generar reportes interactivos, de fácil navegación para los usuarios y que es accesible vía web, ¿no? Y que se espera que pronto en una página que está desarrollando el PINC, se pueda ahí visualizarla, jugar con ella, y también en nuestra página de planeación energética que tenemos en la nube. Sí, bueno, siempre y cuando contemos con la aprobación de Francisco del PINC para poderlo hacer. Bien, entonces aquí tienen ustedes el visualizador, ¿no? Este visualizador, como verán, se puede leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Aquí estamos viendo el consumo de energía eléctrica por sector. Estas son series históricas, las que les estoy mostrando. La capacidad instalada de energía eléctrica en el periodo 2013-2021. La generación de electricidad en términos de energía fósil y limpia, cómo ha evolucionado, y las emisiones históricas, ¿no? Hasta el año 2020. Bueno, esa caída es debido a la pandemia, de una vez lo digo para que no haya preguntas raras. Podríamos nosotros, inclusive a través de un botón de reproducción, reproducir todos estos resultados de una forma histórica, dinámica, como ahorita ustedes lo van a poder ver, para todos los cuadrantes que acabo de describir. Y también nótese que arriba en la parte superior hay 4 tarjetas donde, a partir de donde hay información disponible, podemos ya ir viendo el consumo, la capacidad de energía limpia, la generación limpia, las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Bueno, podríamos posicionarnos en algún año también. Por ejemplo, le voy a pedir a Fidel si nos podemos posicionar en el año 2018 de generación eléctrica. Ahí se muestra ahí un gráfico, ¿sí? De la generación y de los diferentes modos de generar electricidad y de tecnologías de una forma muy detallada. Todo esto para cualquier año que nosotros decidamos elegir, ¿no? Y esto es lo mismo para la capacidad y también, por ejemplo, si podemos ver, posicionarnos ahí mismo, ahí en la capacidad misma, vean cómo está la capacidad desglosada por tipo de tecnología. Y si nos posicionamos ahora en las emisiones de gases de efecto invernadero, Fidel, ahí podríamos ver el desglose de las emisiones de CO2, del tipo de emisiones que provocan gases de efecto invernadero, el CO2, los óxidos de nitrógeno, el metano, obviamente mayormente SO2, y eso lo podemos hacer para cada año, y son información del inventario nacional de emisiones. En la parte prospectiva, ¿sí? Podríamos, vean, ahí también podríamos visualizar, tenemos ahí los 2 escenarios representados, el base y el escenario alternativo, que ahí aparece como escenario 1, ¿no? O escenario 2, y podríamos, por ejemplo, en ese primer cuadrante ver las emisiones establecidas para el sector eléctrico en los NDC, que se ve
en la parte superior de esa gráfica. Las emisiones del escenario base de acuerdo a las perspectivas oficiales, ¿no? Vean cómo hay hasta cierto punto un empate que se está dando, pero también tenemos un escenario bajo en carbono donde ponemos que en México es posible ser más ambicioso y lograr reducir las emisiones aún más. Nosotros estamos estudiando aproximadamente 23 medidas de mitigación, 10 de las cuales son muy relevantes, y en eso estamos. Y vean que en la parte del cuadrante siguiente, del lado de arriba, el lado derecho, están las curvas de costo de mitigación de cada una de ellas, de tal modo que nosotros podríamos saber cuáles son las que tienen menos costo social, cuáles son las que todavía tienen un costo social alto, y por ahí tratar de formular políticas, ¿no? En el lado que ahorita estamos viendo mostramos una tablita también donde se muestra para cada opción cuál es su costo, cuál es su beneficio, ¿sí? Los números que están en negativo son aquellos que tienen beneficios, y se puede ver cuáles son los de mayor de mayor, quítenle todo, multiplíquenlo por menos, y es del mayor al menor, pero no está mal que sea negativo porque expresa que son beneficios, pero los de mayores beneficios al menor beneficio, y se muestra también el potencial de mitigación de cada uno de ellos. Bueno, asimismo se podrán ver los escenarios de generación de energía eléctrica para cada uno de ellos, los escenarios de consumo, donde vamos a meter, por ejemplo, medidas de mitigación del lado de la demanda eléctrica, ¿no? Como cuestiones de ahorro y uso eficiente de la energía, como cuestiones de generación distribuida, etcétera. Y todo eso lo vamos a completar pronto y lo vamos a poner a disposición, pues, del PINC y por ahí para una herramienta de toma de decisiones. En los próximos pasos, pues vamos pues a completar este estudio, ¿verdad? Vamos a completar, vamos a llegar a una gráfica como la que se está viendo y vamos a hacer la guía del visualizador y bueno, y esperamos con eso pues haber tenido una buena contribución para las finalidades del PIN, y decirles que este es un primer estudio que versa sobre el sector eléctrico, que lo deseable es que esto también se siga haciendo para los otros sectores, transporte, residencial, comercial, industrial, etcétera, para tener un panorama completo de las posibilidades y de la ambición, de las mayores ambiciones que pueda haber en el tema de mitigación del cambio climático en México. Muchas gracias. Gracias, Jorge y Fidel. Súper valiosa la herramienta que están desarrollando, va a ser de muchísima utilidad. Y ahí nos avisan en cuanto la liberen, nosotros la ponemos ahí en la página de cambioclimático.unam.mx y en la página directa del PINC. Muchísimas gracias, Jorge. Fidel, gracias. Hasta pronto. Bye. Hasta pronto. Pasamos a la siguiente parte, quien nos va a hablar el doctor Enrique Martínez Meyer del Instituto de Biología sobre el trabajo que están haciendo que se llama Impactos del Cambio Climático sobre la biodiversidad en México. Enrique, bienvenido. Gracias, Pancho. Buenas tardes a todas y todos. Un gustazo estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues como ya lo mencionó el doctor Estrada, el proyecto que nosotros estamos desarrollando es Impactos del Cambio Climático sobre la Biodiversidad en México. Y en realidad somos un grupo muy grande los que estamos participando y estamos coordinando 3 personas. Julián Velasco, Carlos Luna, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM y un servidor del Instituto de Biología. Bueno, este proyecto surge de 2 eventos que ocurrieron el año pasado. Uno es que a Julián y a mí nos invitaron a escribir un capítulo sobre los impactos del cambio climático en la fauna de México. Entonces, bueno, para eso hicimos una revisión amplia de la literatura y lo que descubrimos lo resumimos en esta tabla que ustedes ven
en donde el color rojo indica que no hay estudios sobre... No tengo una respuesta para eso. Oh, Dime si te puedo ayudar con otra cosa. perdón, creo que se activó el Siri o la cosa esta de la computadora. Lo que ustedes pueden ver acá son el ambiente terrestre, el ambiente marino y el ambiente acuático epicontinental, es decir, ríos y lagos, y los estudios que se han hecho sobre análisis de evidencia de impactos en la parte superior del panel y en la parte inferior del panel sobre proyecciones de impactos a diferentes grupos taxonómicos, ¿no? Desde invertebrados y vertebrados en el mar, en la tierra y en los ríos y lagos. Entonces, lo que observamos en ese análisis, Julián y yo, es que, pues en realidad sabemos muy poquito sobre los impactos que está teniendo el cambio climático en la biodiversidad. Al mismo tiempo, más o menos, el doctor Estrada, en su incansable inquietud de seguir haciendo cosas, pues nos invita a participar en este análisis o en este estudio sobre el estado del cambio climático en México, un estudio de país en la parte de la biodiversidad, también a Julián, a Carlos y a mí. Entonces, bueno, se juntan esas dos cosas y vimos la oportunidad entonces de hacer una cosa más amplia que simplemente la revisión, como lo habíamos hecho para la fauna, extenderla también para la flora y otros grupos. Entonces, nos propusimos este proyecto, ¿no? Y que tiene como objetivo general realizar el análisis del estado del conocimiento de los impactos del cambio climático en la biodiversidad de México y de sus respuestas, para saber cuáles son las prioridades de investigación y de acción para la conservación de la biodiversidad. Y como objetivos específicos, pues incluye una revisión amplia, pero no por nosotros. Más bien, consideramos pertinente conformar un grupo de investigación de especialistas en el campo de la biología del cambio climático en México para que en conjunto hagamos esa revisión. Y de esa revisión, pues identificar los vacíos y las prioridades. Entonces, convocamos a nuestros colegas conocidos, en realidad, de quienes estaban haciendo investigación sobre diferentes aspectos de biodiversidad y cambio climático en México. Hicimos un llamado así, pues a los que por la literatura o personalmente conocíamos, y logramos convencer, que no hubo ningún trabajo en convencerlos, en principio a 20 personas, ¿no? Entonces se nos ocurrió que sería conveniente hacer pues un simposio sobre el tema de la biología del cambio climático en México. Eso ocurrió en noviembre del año pasado. Y bueno, acompañando al simposio, pues un primer taller para conocernos y para explicarles de qué se trataba todo esto. Hubo muy buena participación, mucho ánimo de contribuir. Entonces tuvimos otra reunión presencial también en febrero de este año. Y el grupo ha venido creciendo, empezamos con 20 personas. En la segunda reunión presencial ya hubo 24 personas, ha habido otras reuniones por videoconferencia para organizarnos como grupo. Y pues digamos que el producto de este esfuerzo es que ya nos conformamos con un grupo, con un nombre, con un logotipo, como ustedes pueden ver en la pantalla, con una visión y con una misión. Y con todas las ganas y la intención de consolidarnos y de trabajar juntos para contribuir acelerando el proceso de generación de conocimiento, por un lado, de el cambio climático y la biodiversidad en México, pero también como un grupo tenemos el interés y la aspiración de ser un grupo de apoyo a tomadores de decisión o de divulgación, de divulgación, de activismo en diferentes formas. Esa es nuestra aspiración y pues en eso estamos trabajando. Aquí viene la lista de los ahora participantes. Ahora, al día de hoy somos 30 personas, no pretendo que lean todos los nombres, simplemente nada más se los enlisto ahí. Somos 30 personas pertenecientes a 9 instituciones académicas distintas, 9 dependencias dentro de la UNAM, y hay de estas instituciones 11 estados de la República que las representan. Bueno, en términos de lo que
hemos empezado a generar en la síntesis es que el campo de la biología del cambio climático está en expansión, como desde el 2000. Hay dos estudios que impulsaron mucho la investigación en México, uno en el 2002 y otro en el 2010, y eso ha generado escuelas, ahora ya grupos de investigación y escuelas, ¿no? Estudiantes y estudiantes de estudiantes que están metidos ya, formándose directamente en el tema de la biología del cambio climático. Y bueno, así nada más a modo de balazos, como pueden ver, les muestro algunos de los resultados más sobresalientes. El grupo más consolidado es el de las personas que investigan los arrecifes de coral. Ellos llevan décadas ya, por lo menos 3, en donde están haciendo monitoreos en diferentes sistemas arrecifales en México. Entonces tienen pues una historia de cómo ha venido evolucionando el impacto pues del cambio climático y de otros agentes de disturbio en los corales, ¿no? En los arrecifes de coral. Un ecosistema también de sistema costero marino, los bosques de kelp, son sistemas muy poco conocidos, incluso dentro de los mismos biólogos, son ecosistemas poco conocidos en México, pero Rodrigo Báez, el especialista en este grupo, nos mostró datos y procesos dentro de los bosques de kelp que son realmente preocupantes. Sin duda es uno de los ecosistemas más frágiles y vulnerables al cambio climático en México. Ahora, sobre otros sistemas costeros como los manglares, las dunas costeras, los pastos marinos, hay poca información en general. En el caso de manglares hay más información, pero en lo que vemos es que hay sitios en donde la están pasando muy mal y otros sitios en donde la situación no está todavía tan complicada. Ahora, en los sistemas terrestres y el acuático continental, pues en general hay poca evidencia. Hay ciertos grupos en donde hay más trabajo, por ejemplo, el grupo de las aves, el grupo de los reptiles y de los anfibios han tenido un poco más de atención, en donde se han documentado, por ejemplo, extinciones locales o reducciones importantes en poblaciones en ciertos lugares, ¿no? En las aves, por ejemplo, pues se ha visto cambios históricos en la composición de las especies de aves a lo largo del país, y donde se ha probado que directamente es la temperatura local, los cambios en la temperatura los responsables de estas alteraciones en la composición de las comunidades de especies. En términos de la vegetación, pues lo que se espera, ¿no? Los bosques de zonas templadas y frías, o los ecosistemas en zonas templadas y frías, como son los bosques templados, los bosques mesófilos, incluso las pastizales de alta montaña, están en una situación de estrés térmico importante, en donde se empiezan a expresar cosas como una mayor incidencia y magnitud de enfermedades o de plagas forestales, ¿no? Reducción importante también en la franja que es de los pastos de alta montaña. Arriba de la línea de bosque están los pastos y eso se está reduciendo. Pero tal vez uno de los resultados más importantes es que no detectamos en realidad estudios o grupos de investigación específicos que estén trabajando los cuerpos de agua dulce o la biodiversidad de los cuerpos de agua dulce en los ríos y los lagos. Hay un par de estudios puntuales, pero no hay programas o grupos de investigación que los estén tratando. Entonces, esa es una de las altas prioridades para investigación en México. Como productos, bueno, pues recientemente, pues ayer hubo una conferencia de prensa en donde el PINC organizó este estudio de país y ya salió la primer síntesis, como el doctor Estrada le dice, el resumen del resumen o la síntesis de la síntesis, para información muy puntual, muy práctica para, sobre todo, tomadores de decisión. Entonces, allí estamos participando ya como grupo de investigación, ya firmando como grupo de investigación. Entonces, los siguientes pasos, pues, es consolidar la estructura y organización hacia adentro del grupo con reglas de operación y cómo vamos a funcionar ya de una manera mucho más estructurada. En términos de los productos, estamos trabajando pues en un capítulo en extenso sobre el estudio de país y en una publicación que quisiéramos, obviamente, aspiramos a poderla colocar en una revista importante de circulación internacional en donde mostremos
pues no nada más lo que sabemos, sino la síntesis y como para hacia dónde va la investigación en México. Y ya metimos solicitud a CONACYT para la confirmación de un laboratorio nacional sobre la biología del cambio climático en México. Pues agradezco su atención de todas y todos y pues un agradecimiento muy especial para el PINC, para el Programa de Investigación del Cambio Climático y en particular también para el doctor Francisco Estrada por todo el apoyo que nos han brindado, no solamente en el financiamiento del proyecto, sino en todo lo demás. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Enrique, y muchísimas gracias a todos ustedes por hacer este gran esfuerzo de no solo producir el capítulo, digamos, este inicio, este punto de partida del nuevo reporte nacional, sino por producir todo este grupo y todo este esfuerzo del Laboratorio Nacional y todo esto. Creo que es un esfuerzo que debemos de copiar en muchos de los otros grupos que se están formando alrededor de temas en cambio climático. Muchísimas gracias.